Bueno, a ver, creo que todos los que nos escuchan tienen en la cabeza la misma imagen. El clásico maletín de cuero del visitador médico. Sí, totalmente. Un clásico. Ese que hemos visto en innumerables películas o cuando vas tú mismo a una consulta y ves a alguien por los pasillos del hospital esperando para entrar. Pues bien, resulta que ese maletín acaba de pasar a la historia. Por lo menos su contenido se ha desmaterializado por completo, fíjate. Exacto. O sea, hoy en día, donde antes había, pues, no sé, folletos brillantes, bolígrafos con el logo del laboratorio y muestras gratuitas, ahora hay servidores en la nube, paneles de telemetría y sensores biométricos. Es un salto brutal. Y esto plantea una revolución absoluta en una de las profesiones más antiguas de todo el sector salud. Que es un giro monumental, ¿eh? Históricamente, la figura del representante comercial farmacéutico ha estado, digamos, anclada a un espacio físico muy concreto y a una transacción de información muy delimitada también. ¿Claro? El profesional llegaba, visitaba la consulta física, presentaba el producto al médico en esos 5 o 10 minutos que le daban y la interacción terminaba ahí. Ya. Sin embargo, el ecosistema sanitario entero está mutando a una velocidad verdaderamente vertiginosa. Vale, vamos a desglosar esto paso a paso, porque esta transformación, a ver, va mucho más allá de simplemente cambiar el folleto de papel por un iPad o una tableta. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis a fondo de un documento que me ha parecido súper revelador. Ujú. Lo es sin duda. Está escrito por Alexander Persancol, que es el director general ejecutivo de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Persant Partners. Eso es. Y bueno, nuestra misión de hoy, con este análisis, es desentrañar cómo esta digitalización masiva no está extinguiendo al visitador médico, que es lo que muchos podrían suponer, sino que está reescribiendo su código genético por completo. Totalmente. Para quienes nos escuchan, el objetivo es ver cómo este cambio profesional es en realidad un espejo de una metamorfosis muchísimo mayor en la forma en que se desarrolla la ciencia moderna hoy en día. Pues mira, para poner en perspectiva el argumento del autor, creo que es fundamental entender primero el terreno de juego actual. La industria farmacéutica global está inmersa ahora mismo en lo que se conoce como la era de la descentralización. Descentralización. Vale. Sí, pensemos en cómo se han hecho los ensayos clínicos toda la vida. En un hospital gigante, ¿no? Exacto. Se le quería confinar la investigación a grandes centros hospitalarios de referencia. Eran casi como fortalezas clínicas con unos protocolos rigurosísimos. Los pacientes tenían que acudir presencialmente y a veces recorriendo cientos de kilómetros solo para someterse a unas pruebas o rellenar un par de cuestionarios. Madre mía. Lo cual supone una fricción enorme para la vida de cualquiera. Inmensa. Claro, o sea, requiere que el sujeto del estudio altere su rutina por completo. Pedir días en el trabajo, buscar quien cuide a los niños, pagar transporte. Pero bueno, la tecnología ha pisado el acelerador con esto de los ensayos clínicos descentralizados. Los famosos DCTs por sus siglas en inglés, sí. Exacto, los DCTs. Y aquí el concepto es radical. O sea, se trata de sacar el ensayo clínico de los muros de ese hospital fortaleza y trasladarlo literalmente al salón de la casa del paciente. Y si conectamos esto con el panorama general de la medicina, el texto de Persant Barnes subraya algo clave. Llevar el estudio al domicilio no responde solo a una cuestión de comodidad para el paciente. Claro, hay más. Mucho más. Hay 3 pilares científicos que se benefician drásticamente de esta descentralización. El primero, evidentemente, es el reclutamiento. Es infinitamente más fácil conseguir voluntarios si de entrada no les exiges viajar cada semana. Lógico. Yo me apuntaría más fácil. Claro. El segundo pilar es la retención. La tasa de abandono de los ensayos cae en picado cuando el seguimiento se puede hacer a distancia. Ya la gente no se rinde a la mitad del proceso. Eso es. Y el tercero, y quizá el más importante para la ciencia pura, es la diversidad de los datos clínicos. De repente puedes incluir a poblaciones rurales o alejadas de las grandes capitales que antes eran invisibles para la ciencia. A ver, es una transición que a mí me recuerda inevitablemente a lo que pasó con el sector bancario hace, no sé, una década. Anda, fíjate. A ver, desarrolla eso. Pues que pasamos de tener que ir físicamente a la sucursal de tu barrio a hacer cola interminable, firmar 40 papeles ante un señor con corbata, a gestionar todo tu patrimonio, transferencias y recibos desde una aplicación en el móvil mientras estás tirada en el sofá. Sí, el paralelismo es muy bueno. Es exactamente el mismo salto hacia la ubicuidad. Lo tienes en todas partes.
Pero claro, la diferencia, y lo que hace que esto tenga tela, es que no estamos hablando de mover 100 euros de una cuenta a otra. No, no, para nada. Hablamos de monitorizar constantes vitales y probar terapias experimentales en seres humanos, desde la distancia. Y para que esa monitorización remota sea mínimamente viable, el autor detalla las tecnologías que actúan como puente. Todos estamos ya súper familiarizados con la telemedicina o las videoconsultas, ¿verdad? Sí, desde la pandemia eso es el pan de cada día. Exacto. Pero la verdadera carga de datos, el volumen grueso, proviene de los sistemas ePRO y eCOA. A ver, tradúcenos eso. Pues son básicamente plataformas donde el propio paciente reporta sus resultados y sus síntomas electrónicamente desde casa. A esto le tienes que sumar los famosos wearables. Los relojes inteligentes y estas cosas, ¿no? Exactamente. Sensores, pulseras, anillos inteligentes que envían lecturas de ritmo cardíaco, de saturación de oxígeno o incluso miden tus patrones de sueño en tiempo real. Y lo hacen de forma pasiva y continua. Tú no haces nada, el aparato transmite. Vale, pues a ver, voy a hacer de abogada del diablo aquí, porque todo esto suena súper futurista, súper limpio, pero en la práctica me parece que plantea una pesadilla logística espectacular. Un caos potencial, sí. O sea, imaginemos un ensayo clínico que hace 10 años se controlaba perfectamente en una sola planta de un hospital, con 3 enfermeras y un médico. Ujú. Ahora, ese mismo ensayo está ocurriendo simultáneamente en los salones de 500 pacientes distintos. Eso es. Cada uno con su propia conexión Wi-Fi, que a veces va a pedales, su propio nivel de alfabetización digital, imagínate a una señora de 80 años con la app, y sus propios dispositivos. O sea, la red de captura de datos se vuelve inmensa y súper propensa a fallar. Ese es precisamente el nudo del problema que aborda el documento, fíjate. La carga operativa se multiplica por 1000. Y, vamos, dudo mucho que un médico investigador, un oncólogo, por ejemplo, que ya de por sí está trabajando al límite de su capacidad, tenga el tiempo o la más mínima inclinación para hacer de servicio de soporte técnico informático. Desde luego que no. Es que me imagino al paciente llamando al oncólogo en plan, «Oiga, doctor, que no se me sincroniza el reloj con la nube». Si el médico colapsa ante esta carga tecnológica, pues el ensayo clínico fracasa estrepitosamente. Totalmente. Y entiendo que es justo en este punto de fractura donde el autor sitúa la evolución de nuestro protagonista, el visitador médico. Has dado en el clavo. El análisis se centra, por cierto, especialmente en América Latina, que es una región con unos contrastes geográficos y tecnológicos enormes. Claro, megaciudades y luego zonas súper aisladas. Exacto. Y según el texto, el nuevo rol del visitador médico allí abandona la mera promoción terapéutica. Deja de ser un simple vendedor para convertirse en un enlace tecnológico, un facilitador estratégico. Ya no te leo las bondades de esta pastilla. Eso es, ya no se trata solo de informar sobre un fármaco, sino de asegurar que toda esta infraestructura descentralizada de la que hablábamos funcione de verdad en la práctica clínica diaria de esos médicos. Vale, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque me surge una pregunta inevitable al leer esto. ¿No es un salto al vacío? ¿O una locura? ¿Pedirle a un profesional cuya formación de toda la vida se ha basado en las ventas, en las relaciones públicas y en la ciencia médica? ¿Que de la noche a la mañana asuma el rol de un ingeniero de sistemas? Ya, parece que les están pidiendo que sean informáticos. Claro. ¿O expertos en análisis de Big Data? Es que me parece mucho pedir. Pues, mira, el documento hace una distinción súper meticulosa al respecto, justamente para evitar esa confusión. El visitador no se transforma en un técnico de soporte que va a las clínicas a reparar routers o a depurar código fuente. Menos mal. Su verdadero valor radica en ser un traductor simultáneo. Un traductor. Sí, entre el mundo clínico y el tecnológico. Su función es garantizar que la recolección de esos datos en un entorno doméstico no pierda ni un ápice del rigor científico que se exigiría si estuvieran en un laboratorio aséptico. Actúa como el garante de que la tecnología esté subordinada a la medicina y no al revés. Vale, y eso nos lleva directamente a un concepto que el autor menciona y que me parece brutal para entender cómo demonios se mantiene ese rigor a distancia. Hablo de la integridad de los datos, o lo que en el sector llaman el estándar Alcoa Plus. O el famoso Alcoa Plus. Esa es la columna vertebral de cualquier ensayo clínico moderno hoy en día. Tienes que pensar que las agencias reguladoras, que son sumamente estrictas como la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa, no aceptan datos a la ligera.
Lógico, se juegan mucho. Exigen que toda la información cumpla con los principios ALCOA+. Es un acrónimo. Determina que los datos deben ser atribuibles, legibles, contemporáneos, originales y exactos. Vale, profundicemos un poco en eso, porque no es un mero trámite burocrático de rellenar casillas. Por ejemplo, atribuible. ¿Eso significa que si llega una lectura de presión arterial a la base de datos central, Sí, el sistema tiene que poder demostrar de forma criptográfica o súper segura que provino exactamente del dispositivo del paciente inscrito? eso es. Y no de, yo qué sé, su marido que se puso el reloj por error para ir a correr. Exactamente. Un clásico, por cierto. Y luego tienes contemporáneo, que exige una marca de tiempo inalterable. O sea, saber el segundo exacto en que se tomó el dato. Si un dato que viene de la casa del paciente no puede cumplir con estas exigencias de trazabilidad, directamente queda invalidado para la investigación. Se desecha. Madre mía. Entonces, ¿la función del visitador médico en este escenario cuál es? Revisar esos datos. Más bien es educar y sensibilizar al equipo médico sobre estas exigencias. Tiene que asegurarse de que las plataformas de captura remota que ese investigador ha decidido usar mantengan esta cadena de custodia. Supervisan que los protocolos no dejen absolutamente ningún margen a la ambigüedad. O sea, es decir, asumen un papel que es casi similar al de un notario científico de la era digital. Me gusta mucho esa definición. Claro. Dan fe de que el ecosistema tecnológico del paciente está auditado y es válido. Sí, el término notario científico encapsula muy bien esa nueva responsabilidad. Ahora bien, el texto también señala que, oye, no todo ocurre en la nube. Seguimos teniendo una dimensión física insoslayable. La medicación, claro. Las pastillas no se teletransportan. Exactamente. La medicación experimental, y aquí entra lo que llaman la logística de proximidad. El representante médico coordina con operadores logísticos especializados para certificar que el fármaco llega al domicilio del paciente respetando todas las normas. La cadena de frío y todo eso. Eso es. Y además, colabora con el médico para monitorizar que la adherencia al tratamiento sea real, que se lo están tomando vaya. Bueno, a ver, la teoría expuesta por la escuela Pearson Barnes es impecable. El modelo este hiperconectado tiene todo el sentido sobre el papel, pero tú y yo sabemos que la realidad clínica diaria suele ser desordenada. Muy desordenada. La tecnología falla, las interfaces confunden a la gente y, seamos sinceros, los humanos somos muy de resistirnos al cambio. Por naturaleza. Así que, para ilustrar cómo sobrevive este nuevo rol del visitador al choque con el mundo real, el autor plantea un par de escenarios prácticos que resultan, la verdad, súper esclarecedores. Sí, el documento propone dos situaciones muy concretas. La primera nos traslada a una zona rural en Argentina. Imagínate el contexto. Vale, Se trata de un estudio descentralizado sobre insuficiencia cardíaca. Y el obstáculo principal que surge es que los pacientes, que muchos de ellos son de edad bastante avanzada, olvidan constantemente registrar sus síntomas en la aplicación móvil que les han dado para el estudio. una situación crítica, la verdad. Porque, a ver, si los pacientes no reportan los datos, el laboratorio pierde lo que llaman la adherencia. Y el estudio en esa región entera corre el riesgo de ser cancelado por falta de datos. Así de simple. Y en el modelo clásico, en la vieja escuela, ¿qué pasaría? Pues que el médico simplemente reportaría la baja de esos pacientes del ensayo por falta de cumplimiento y fin de la historia. A otra cosa. Claro, pero en este nuevo paradigma de la descentralización, la intervención del visitador es lo que cambia el desenlace, ¿no? Completamente. Al visitar la clínica, el representante se sienta, analiza la situación junto al médico y detecta que el problema subyacente no es que los pacientes no tengan voluntad de hacerlo. No es que pasen el tema. No, el problema es la fricción en el diseño de la maldita aplicación. Claro, la interfaz. Eso es, la interfaz de usuario resulta ser demasiado compleja, o los botones son muy pequeños, o es muy confusa para ese grupo demográfico de personas mayores. Y fíjate, la solución que aporta este nuevo visitador no es decirle al médico, oye doctor, écheles la bronca a sus pacientes para que lo hagan. No. Lo que hace es proveer material visual de soporte. Crea guías simplificadas de capacitación, adaptadas específicamente a esos usuarios mayores. Pero es que además va un paso más allá, según leo aquí. ¿Sí? Recoge ese feedback directo de la trinchera de ver a los abuelos frustrados y lo eleva al equipo de desarrollo de software del laboratorio, Exactamente. sugiriendo una actualización de la interfaz para reducir esa fricción tecnológica. Y esa intervención puntual salva la retención del estudio en Argentina. El visitador transforma lo que iba a ser un fracaso inminente en un caso de éxito operativo. Opera puramente como un solucionador de problemas en esa intersección exacta entre el paciente, la herramienta y el investigador.
Es que es una observación fascinante sobre el factor humano. Yo me quedo loca con esta paradoja, ¿A qué te refieres? pues que en un entorno que está tan profundamente digitalizado, impulsado por algoritmos, telemetría constante, bases de datos gigantes en la nube, resulta que la pieza fundamental que evita que el sistema colapse es la empatía. Totalmente. La capacidad de observación pura y dura de un ser humano. Hace falta que haya una persona sobre el terreno para darse cuenta de que un botoncito mal diseñado en una pantalla táctil está amargando a un anciano en un pueblo remoto. Esa es exactamente la humanización de la interfaz digital que defiende este texto. Y mira, el segundo escenario nos lleva a México y aborda un obstáculo diferente, pero te diría que igualmente complejo. A ver, La resistencia psicológica y el miedo a perder el control. el ego médico. Un poco sí. Pensemos en un oncólogo de gran prestigio, con una trayectoria larguísima, acostumbrado a una práctica médica súper tradicional y presencial. Pues es lo más natural del mundo que un especialista de ese calibre se muestre súper escéptico ante esto del monitoreo remoto. O sea, tratar el cáncer requiere un control milimétrico. Y la idea de no tener al paciente ahí mismo, sentado en la camilla frente a él, sino tener que supervisarlo a través de un frío panel de datos en el ordenador, pues genera una ansiedad clínica brutal. Siente que está trabajando a ciegas, literalmente. Claro. Pues el abordaje del visitador moderno ante este oncólogo requiere un nivel de consultoría muy elevado. Fíjate que ya no intenta persuadirlo hablándole de las características bioquímicas de un producto nuevo. ¿No le saca el folleto? ¿Qué va? Lo que hace es sentarse, abrir el famoso dashboard, el panel de control de telemetría del estudio, y enseñarle a interpretar los datos predictivos. ¡Wow! Le demuestra, en pantalla, cómo los algoritmos de la plataforma están analizando las constantes vitales del paciente, que está en su casa viendo la tele, y cómo esos algoritmos identifican patrones sutiles. Lo cual significa detectar alertas tempranas. Exacto. O sea, el visitador le muestra cómo el sistema informático le puede advertir de un pico de toxicidad incipiente, 48 horas antes de que ese paciente llegue a manifestar una crisis grave y acabe en urgencias a las 3 de la mañana. Imagínate el alivio para el médico. Al capacitarle en el uso avanzado de esta herramienta predictiva, el visitador desactiva por completo el escepticismo. Le demuestra que la descentralización no le está quitando el control del paciente. Al revés, le otorga una visibilidad y una anticipación que antes, con el método tradicional, era médicamente imposible. Brutal. Y en este punto, tal y como argumenta el documento, la transacción de valor ha cambiado por completo. El representante ya no le está vendiendo un fármaco a la clínica. Para nada. Le está proveyendo seguridad clínica y muchísima eficiencia operativa al investigador. Eso es. Bueno, nos queda bastante claro cómo se ejecuta todo este nuevo rol, en la práctica, en el barro. Pero la siguiente gran pregunta es ¿qué impacto tiene esta evolución a nivel macro? O sea, ¿cómo redefine toda esta especialización tecnológica el estatus de la profesión entera dentro de la inmensa maquinaria farmacéutica mundial? Pues mira, el texto de Persen Barnes expone una proyección muy ambiciosa al respecto. Tradicionalmente, la red de ventas, los visitadores, se han clasificado en los balances de las corporaciones como un gasto puramente comercial, marketing y ventas. Claro, un departamento que cuesta dinero para generar ventas. Exacto. Sin embargo, al dominar toda esta infraestructura técnica de los ensayos clínicos descentralizados, el visitador transita hacia un rol puramente científico. Pasa a ser considerado, ojo a esto, un activo indispensable del Departamento de Investigación y Desarrollo, el núcleo duro de I+D de la compañía. Es que tiene todo el sentido del mundo. Si un representante médico domina la enorme complejidad técnica de las plataformas ePro, se sabe al dedillo los estándares Alcoa+ y encima controla la logística de proximidad. Logra algo invaluable. Ganarse a los médicos. Exacto, ganar el acceso y el respeto absoluto de la élite médica. Porque, a ver, los investigadores principales valoran su tiempo por encima de cualquier otra cosa en el mundo. Sin duda. Si alguien viene y les alivia toda esa pesada carga operativa y tecnológica de gestionar un ensayo con 300 pacientes en sus casas, te aseguro que las puertas de ese hospital siempre van a estar abiertas de par en par para esa persona. Y lo fascinante aquí es cómo esta asimilación de conocimiento técnico tan complejo
¿Blinda la profesión frente a la automatización? Ah, qué buen punto. Claro, en un mercado laboral que está en constante amenaza por la inteligencia artificial y los algoritmos, dominar la intersección exacta entre la tecnología fría y la atención humana cálida sitúa a estos profesionales en una posición de gran estabilidad. Son irreemplazables ahora mismo. Totalmente de acuerdo. Y ojo, que el autor no lanza estas afirmaciones al vacío porque le parezcan bonitas. El documento ancla todas sus premisas en el marco regulatorio actual. Para quienes nos escuchan y duden de si esto es el futuro, Sí, hay base legal. el texto cita fuentes institucionales de primerísimo nivel. Hace referencia, por ejemplo, a las directrices que emitió la FDA estadounidense en 2023 sobre cómo implementar estos ensayos descentralizados. También nombra normativas equivalentes de la EMA europea de 2022. Ajá. E incluso cita un informe exhaustivo de la consultora McKinsey de 2021 que analizaba precisamente el impacto operativo de llevar la investigación al hogar. Es decir, las grandes entidades reguladoras globales están delineando exactamente este camino. Existe un consenso absoluto en la industria de que este es el modelo hacia el que avanza inexorablemente la ciencia. Pero, más allá de las normativas o de McKinsey, hay un ángulo que el autor subraya y que creo que merece mucha atención: el impacto social directo. Sí, ese es probablemente el efecto secundario más bonito y poderoso de toda esta evolución. Totalmente. Porque al facilitar que los ensayos se lleven a cabo en los propios hogares, este ecosistema permite que pacientes de zonas marginadas, periféricas o rurales de toda Latinoamérica, que es el foco del artículo, puedan participar en estudios médicos de vanguardia. Eso es. Personas que, de otro modo, jamás de los jamases habrían tenido ni los recursos, ni el tiempo, ni la salud para viajar 3 horas en autobús cada semana a un gran hospital central en la capital. Ahora tienen acceso a terapias innovadoras y experimentales desde su casa. Es una democratización tangible de la ciencia médica. Se están eliminando barreras geográficas y socioeconómicas de un plumazo. Entonces, a modo de resumen, ¿qué significa todo esto en términos más amplios? Yo creo que, independientemente del sector en el que trabaje cada uno de los que nos escuchan, el análisis de este documento nos deja una lección súper profunda sobre el futuro del trabajo en general. Sí, es muy extrapolable. A menudo percibimos la automatización, el Big Data y la inteligencia artificial como una especie de tsunami que viene a arrasar con todos los puestos de trabajo tradicionales. Pero el caso del visitador médico demuestra una dinámica totalmente diferente. Demuestre que la tecnología de alto nivel no elimina la necesidad del trabajo humano, sino que lo filtra, ¿verdad? Exactamente. Elimina las tareas que son puramente repetitivas o transaccionales, como entregar un folleto, y fuerza al profesional a elevarse hacia un rol mucho más complejo, de consultoría estratégica y de resolución de problemas humanos. Es que las máquinas son excelentes recopilando terabytes de información biométrica. Las mejores. Lo hacen solas y sin quejarse. Pero se necesita el criterio humano para conectar los puntos, para sentarse y gestionar la frustración tecnológica de un paciente anciano, para calmar la ansiedad de un oncólogo frente a un nuevo software que no entiende, y para asegurar, en definitiva, que la rigidez de los sistemas digitales no termine quebrando la fluidez de la práctica médica real. La conclusión central que se extrae del texto de Persan Barnes es rotunda. La revolución digital no es el fin del visitador médico. Para nada. Es su plataforma de lanzamiento. La tecnología le otorga unas capacidades de gestión de datos masivos para convertirlo en el verdadero director de orquesta de los ensayos clínicos del mañana. El director de orquesta, me encanta. Aquellos que comprendan y asimilen este nuevo lenguaje tecnológico serán los que lideren la próxima década en la industria farmacéutica, estoy seguro. Pues sí. Y bueno, para cerrar esta inversión de hoy en el tema, creo que conviene reflexionar sobre la imagen con la que abríamos al principio. Hemos visto cómo la ciencia, literalmente, se ha escapado de esos entornos superestériles y ultracontrolados de los hospitales para instalarse cómodamente en los salones y los dormitorios de los pacientes. Sí, en nuestra intimidad. Nuevo epicentro de la recolección de datos biométricos y encima sometido a esos estrictos principios científicos de integridad que comentábamos, el Alcoa Plus. Esto nos deja con un escenario futuro bastante provocador, la verdad. Sí, porque invita a cuestionar la propia evolución de nuestros espacios más personales. Exactamente. O sea, la pregunta que me queda flotando en la cabeza es, ¿llegará el día en que la propia arquitectura de nuestras casas, la estabilidad de nuestra fibra óptica en el salón o incluso el diseño de nuestros electrodomésticos cotidianos deban ser fabricados y certificados bajo estándares de calidad clínica? ¡Wow! Para poder soportar esta inmensa red de investigación descentralizada, digo.
¿Hasta qué punto, en las próximas décadas, se va a desdibujar por completo la línea que separa nuestro santuario doméstico, que es privado, del rigor implacable de un laboratorio científico? Es una frontera que, sin duda, apenas estamos empezando a cruzar. Da para pensar. Da muchísimo que pensar. Pues ahí lo dejamos para quienes nos escuchan. Hasta la próxima.